Sin embargo, a las 11 de la noche, Tanya llegó a casa, golpeando la puerta y asustando a Saengdao y a Gintana. Cuando la abrieron, Tanya rompió en llanto y les contó entre sollozos que no la habían llevado a la comisaría, sino que Beerayut la había llevado a una casa vacía, diciéndole que era la casa de un amigo. Allí, la atacó violentamente, golpeándola, pateándola y obligándola a hacer cosas humillantes. Tanya explicó que finalmente perdió el conocimiento, y cuando despertó, estaba sola. Desorientada y aterrorizada, logró tomar un taxi para regresar a casa. No tenía idea de dónde estaba Beerayut. Hola y bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia realmente impactante que seguro te hará reflexionar. Esta vez, nos vamos a la zona de Songkhla, en Tailandia, donde una tragedia devastadora se ha convertido en una lucha imparable por la justicia. Lo más sorprendente de todo es que los protagonistas de esta historia son un hermano y una hermana, que ya tienen casi 70 años. ¿Qué es lo que los lleva a tomar la justicia en sus propias manos? Es una historia llena de giros inesperados, emociones intensas y, sobre todo, una increíble determinación por hacer lo que es correcto. Así que, quédate con nosotros mientras desentrañamos este caso que, sin duda, te dejará sin palabras. ¡Vamos allá! Antes de empezar con la historia, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Y, si te gusta, comparte esto con tus amigos para que más gente pueda disfrutarla también. Ahora sí, vamos a empezar. Esta es la historia de Saengdao, una mujer nacida en 1953 en Narathiwat, Tailandia. Aunque su marido la dejó hace años, Saengdao siempre ha mantenido una actitud positiva ante la vida. Tiene 2 hijos que se mudaron a Singapur en 1994 para trabajar, así que en 2011 decidió mudarse con su hermana mayor, Gintana, que es 3 años mayor que ella. Al igual que Saengdao, Gintana también es viuda, y sus hijos también se han ido. A pesar de no ser tan ágil como su hermana, Gintana, quien sufre de gota, sigue manteniendo una vida tranquila. Por su parte, Saengdao es muy activa, le encanta hacer footing y mantenerse en forma. Las 2 hermanas comparten una pasión por la cocina y viven cómodamente gracias a las pensiones de sus difuntos maridos y el apoyo mensual de sus hijos. En 2014, la nieta más joven de Saengdao, Tanya, vino a visitar desde Singapur con el plan de estudiar artes culinarias en Songkhla. Al enamorarse de la ciudad, decidió quedarse allí y vivir con sus abuelas. El trío se hizo inseparable, disfrutando juntos de largas sesiones de cocina y comidas. Fueron tiempos felices. Tanya terminó sus estudios en 2018 y empezó a trabajar en una panadería en Songkhla. Durante ese tiempo, conoció a Supachai, un joven que trabajaba en una empresa de accesorios para coches. Supachai se enamoró tanto de Tailandia que decidió quedarse y empezar una relación seria con Tanya. Pronto comenzaron a planear su futuro juntos, incluso hablaban de casarse. Pero aquí es donde la historia toma un giro. El 4 de julio de 2020, después de un largo día de trabajo, Tanya se estaba dirigiendo a casa. Supachai no pudo ir a recogerla porque tenía una reunión de oficina, así que decidió llamar a un taxi en línea. Las calles estaban llenas de tráfico, y cuando llegó el taxi, el conductor le pidió que cruzara la calle para llegar al coche. Al llegar al paso de cebra, 2 hombres en moto pasaron a gran velocidad y le arrebataron el bolso de las manos. Asustada, Tanya gritó pidiendo ayuda, pero los ladrones fueron demasiado rápidos y desaparecieron entre el caos del tráfico. Algunos transeúntes, incluido el taxista, intentaron calmarla y la acompañaron a la comisaría para denunciar lo ocurrido. Después, el taxista la llevó a casa, donde su abuela pagó el viaje en efectivo. Aunque Saengdao se sintió aliviada de que Tanya no estuviera herida, ambas estaban molestas por el robo del bolso, que contenía su teléfono, identificación y lo más importante, su pasaporte. Durante los 2 días siguientes, no hubo avances por parte de la policía, lo que les dejó frustradas. Fue entonces cuando decidieron hablar con el jefe de barrio para pedirle ayuda y obtener una carta que confirmara el estado de residencia de Tanya, lo cual era necesario para reemplazar el pasaporte. El jefe de barrio les presentó a Beerayut, un soldado del ejército que vivía cerca. Con confianza, él les ofreció su ayuda, diciendo que tenía contactos dentro de la policía. Como Tanya recordaba la matrícula de la moto de los ladrones, Beerayut parecía ser la persona perfecta para ayudarlas a localizarlos y llevarlos ante la justicia. Beerayut, un hombre de 30 años,
Había estado destinado en Krabi antes de mudarse a Songkhla debido a la pandemia, lo que le permitió estar cerca de su esposa, Pakhira, quien estaba embarazada de 4 meses. Aunque habían mantenido una relación a distancia, la situación había cambiado, y ahora podían estar juntos. Cuando le robaron el bolso a Tanya, Beerayut se ofreció a ayudarla a ella y a su abuela, Saengdao, a presentar la denuncia ante la policía. El proceso no fue fácil y tuvieron que ir 2 veces a la comisaría para completar todos los trámites. Mientras tanto, Supachai, el novio de Tanya, estaba fuera de la ciudad en una misión y solo podía comunicarse por teléfono fijo, ya que Tanya ya no tenía su teléfono. Era la tarde del 10 de julio de 2020 cuando Beerayut pasó por la casa de Saengdao y le pidió a Tanya que fuera de nuevo a firmar la denuncia. Saengdao acababa de recibir su 3ª dosis de la vacuna, así que Tanya insistió en que su abuela se quedara en casa y dijo que ella iría sola con el soldado. Los dos salieron alrededor de las 5 de la tarde, pero cuando llegó la noche, a las 9, aún no habían regresado. Preocupada, Saengdao fue a la casa de Beerayut para ver si ya habían vuelto, pero su esposa, Pakhira, tampoco los había visto. Trató de tranquilizarla, diciendo que probablemente estaban bien, tal vez con los teléfonos apagados, y sugirió que esperaran un poco más. Sin embargo, a las 11 de la noche, Tanya llegó a casa, golpeando la puerta y asustando a Saengdao y a Gintana. Cuando la abrieron, Tanya rompió en llanto y les contó entre sollozos que no la habían llevado a la comisaría, sino que Beerayut la había llevado a una casa vacía, diciéndole que era la casa de un amigo. Allí, la atacó violentamente, golpeándola, pateándola y obligándola a hacer cosas humillantes. Tanya explicó que finalmente perdió el conocimiento, y cuando despertó, estaba sola. Desorientada y aterrorizada, logró tomar un taxi para regresar a casa. No tenía idea de dónde estaba Beerayut. Desgarrada y horrorizada, Saengdao corrió a la casa de Beerayut para enfrentarse a él, pero aún no había regresado. Pakhira, sin embargo, se negó a creer la historia de Tanya. Insistió en que su esposo era un hombre bueno y leal, incapaz de hacer algo tan terrible. Incluso las acusó de mentir y las echó de su casa, diciendo que esperaba a que Beerayut regresara y explicara lo que realmente había pasado. Devastadas, Saengdao y Tanya fueron a la comisaría a presentar una nueva denuncia contra el soldado. Pero el oficial de guardia parecía escéptico. No dejaba de interrogarles, preguntando una y otra vez, ¿están seguras de que era Beerayut? Para empeorar las cosas, no había moretones visibles en el cuerpo de Tanya, lo que solo aumentaba las dudas del oficial. Entre lágrimas, Tanya juró que su historia era verdadera. Finalmente, el agente les dijo que fueran al hospital al día siguiente para un examen médico e incluyeran los resultados en su informe. Saengdao y Tanya aceptaron y se dirigieron al hospital esa misma noche. Al día siguiente, Beerayut y su esposa se presentaron en la casa de Saengdao, furiosos por lo que llamaban acusaciones infundadas. Beerayut insistió en que había llevado a Tanya a la comisaría como estaba planeado y luego la dejó cerca de la casa de su amigo. Dijo que ella estaba perfectamente capaz de regresar sola y exigió saber por qué lo acusaban de algo tan grave. Tanya, abrumada, rompió a llorar de nuevo, gritándole mientras él negaba todo. Después de un intercambio tenso, Beerayut y su esposa se fueron, insistiendo en que él era inocente. Más tarde, Saengdao y Tanya regresaron a la comisaría y se encontraron con otro agente. Entregaron los resultados médicos del hospital para completar su informe. El agente les dijo que se fueran a casa y esperaran nuevas instrucciones, dejándolas con una pequeña esperanza, pero también con mucha incertidumbre sobre lo que sucedería a continuación. Pasaron una semana, luego 2. No había novedades. Tanya estaba cada vez más estresada con cada día que pasaba sin noticias. Incluso Supachai, su novio, comenzó a dudar. Dejó de llamarla, aparecía menos y, finalmente, la acusó de inventarlo todo. Las únicas que la apoyaban eran sus abuelas, Saengdao y Gintana, especialmente porque los resultados médicos respaldaban su versión de los hechos. Pero cuando volvieron a la comisaría, con la esperanza de obtener algún avance, se encontraron con indiferencia. «Esperen nuestra llamada», les dijeron los agentes, ignorándolas como si no fuera algo serio. Tanya se fue volviendo cada vez más introvertida, pasaba los días mirando al vacío y se negaba a comer. Desesperada, comenzó a tirar piedras a la casa de Beerayut, pero los vecinos la echaron. Incluso el jefe de la comunidad, en lugar de ayudar, las amenazó con desalojarlas si seguían causando problemas.
Parecía que todo el vecindario prefería creer la versión de Beerayut en lugar de la de Tanya. Llevaba semanas sin ir a trabajar y su vida se desmoronaba poco a poco. La noche del 19 de agosto de 2020, Tanya les dijo a sus abuelas que iba a visitar a una amiga. Pero en lugar de eso, en medio de la noche, llegaron unos agentes de policía con una noticia devastadora. Tanya se había tirado frente a un tren en movimiento. Había muerto. El dolor fue indescriptible para Saengdao y Gintana. La noticia las destrozó por completo, luchando por asimilar todo lo que había sucedido. Los padres de Tanya volaron desde Singapur para traer su cuerpo de regreso a casa. Mientras tanto, en Songkhla, la justicia parecía una utopía. El caso del robo no había avanzado, a pesar de que tenían el número de matrícula de los ladrones. Y los resultados de la autopsia que podrían haber reforzado el caso contra Beerayut, ahí estaban, ignorados por más de un mes. ¿Qué sentido tenía ir a la policía si no podían, o no querían, proteger a las personas a las que se suponía debían servir? En lugar de obtener justicia, las dos abuelas solo recibieron condolencias vacías de los vecinos. El jefe de barrio incluso tuvo la desfachatez de invitar a Beerayut y a su esposa, Pakhira, para que se encontraran con Saengdao y dejara el pasado en el pasado. Lo presentó como una oportunidad para reflexionar, para seguir adelante en paz y no abrir viejas heridas. Con mucho resentimiento, Saengdao aceptó, aunque su corazón ardía al escuchar los susurros de los vecinos, diciendo que Tanya debió haber estado mentalmente inestable para hacer esas acusaciones y luego quitarse la vida. Pasaron 2 meses, pero el dolor no menguaba. Luego, llegó una invitación. Pakhira celebraba su 8º mes de embarazo con una ceremonia para rezar por la salud del bebé. A pesar de todo, Saengdao y Gintana decidieron asistir, pero no solo para felicitarla. El 19 de octubre de 2020, la ceremonia se desarrolló como se esperaba. Los invitados conversaron, comieron y disfrutaron del ambiente. A las 7 de la tarde, el evento principal ya había terminado, pero la limpieza y las conversaciones se alargaron hasta entrada la noche. A medianoche, Pakhira se fue a casa de sus padres para otro ritual al día siguiente, dejando a Beerayut solo en casa. Mientras tanto, nadie sabía que Saengdao y Gintana se habían estado escondiendo en el cobertizo del patio trasero durante horas, esperando el momento adecuado. A las 2 de la madrugada del 20 de octubre de 2020, finalmente salieron. Beerayut estaba dormido en el sofá, ajeno a las 2 figuras que se acercaban silenciosamente hacia él. Con cuchillos en mano, las abuelas se vengaron. A los 31 años, Beerayut no tuvo tiempo ni de defenderse. Después de lo ocurrido, Saengdao y Gintana se dirigieron a la comisaría y, con calma, confesaron lo que habían hecho. Por otro lado, Pakhira estaba devastada y furiosa. No solo calificó a las abuelas de vengativas y manipuladoras, sino que las acusó de aprovecharse de su hospitalidad durante la celebración del embarazo. Según su versión, ellas usaron el evento como una excusa para entrar en su casa, esconderse, y luego matar a su marido. Pakhira desestimó las acusaciones que Tanya había hecho contra Beerayut, tildándolas de mentiras. Afirmó que Tanya estaba enamorada de su marido, y después de ser rechazada, inventó historias para destruir su reputación. «Soy mucho más guapa que Tanya», dijo Pakhira. ¿Por qué haría Beerayut algo tan despreciable? Él era un funcionario público, alguien que conocía y respetaba la ley. Para ella, las acusaciones no eran más que invenciones de 2 abuelas resentidas y su nieta problemática. Sin embargo, el abogado de las abuelas presentó una versión completamente diferente. Aseguró que lo que Saengdao y Gintana hicieron fue un acto desesperado de venganza, una respuesta al trauma que Tanya había sufrido. El abogado destacó cómo la indiferencia de la policía ante sus denuncias dejó a Tanya sumida en el estrés y la desesperación, lo que finalmente la llevó a tomar una decisión tan trágica. Los resultados de la autopsia respaldaban la historia de Tanya, no la contradecían, pero las autoridades optaron por ignorarlos. El abogado se preguntó, ¿fue porque los implicados eran compañeros funcionarios públicos? ¿O fue porque las víctimas no pudieron aceitar las ruedas con sobornos? El abogado no se quedó quieto. Exigió que se responsabilizara a los agentes mencionados por Saengdao y Gintana, argumentando que no solo habían fallado en su deber de proteger a la comunidad, sino que, para él, no merecían estar en puestos de responsabilidad dentro de la ley. Estos agentes no les importaba nada, y no deberían estar en la primera línea de la aplicación de la ley, dijo con firmeza. Además,
El médico que había tratado a Tanya también testificó durante el juicio, confirmando que las pruebas médicas respaldaban su versión de los hechos. Gracias a esto, 2 agentes de policía fueron destituidos por mal manejo del caso. Aunque, curiosamente, ninguno de los medios de comunicación se atrevió a revelar sus nombres. Y como si fuera poco, el médico forense que había sido designado por el tribunal dio un golpe final a la defensa de Veerayut. Confirmó que se había encontrado ADN de Veerayut en el cuerpo de Tanya, incluso en lugares clave. Este descubrimiento no solo validó las acusaciones de Tanya, sino que también evidenció los fallos del sistema que permitieron que todo llegara a esta tragedia. Pakhira, por supuesto, estaba furiosa. Negaba todo y empezaba a hablar de una conspiración entre los médicos y las abuelas. Su ira llegó a tal punto que interrumpió el juicio con gritos descontrolados, lo que llevó al juez a ponerle una condición. Si no se calmaba, no podría seguir en el tribunal de distrito de Songkhla. Para Saengdao, la situación no tenía duda. Ella sabía que Tanya estaba diciendo la verdad. Pero parecía que todo el mundo estaba en contra de su nieta. Los vecinos susurraban que Tanya tenía problemas mentales, e incluso su Pachai, su novio, la dejó cuando más lo necesitaba. Pero Saengdao no dudó ni un segundo. Como abuela, como compañera, se mantuvo firme al lado de Tanya, animándola a rezar y no perder la esperanza. Pero el peso de todo lo que había vivido, el dolor de sentirse incomprendida, terminó por aplastar a su nieta, lo que la llevó a tomar la decisión más trágica. Esa tragedia avivó el resentimiento de Saengdao hacia Veerayut. Ya no iba a dejar que esto quedara impune. Al principio, pensó en actuar sola, pero su hermana Débora insistió en que lo hicieran juntas. Temía que si Veerayut se defendía, Saengdao podría no resistir la presión. Así que hicieron un pacto, ser fuertes juntas y llevar su plan hasta el final. Y lo hicieron. El 18 de abril de 2021, el Tribunal Superior de Songkhla emitió su veredicto. El juez declaró a Saengdao y Débora culpables de asesinato en primer grado, conspiración y quitarle la vida a otra persona. Ambas fueron condenadas a 20 años de prisión. Sin embargo, debido a sus edades, 67 y 70 años, solo cumplirían 5 años de prisión antes de ser trasladadas a un centro de atención para ancianos en Ranong. La decisión enfureció a la familia de Pakhira y Veerayut, que no podían creer que no se les hubiera hecho justicia. Pero el juez les recordó una dura realidad. Si Veerayut hubiera estado vivo, él habría enfrentado el castigo máximo por sus crímenes contra Tanya, considerando todas las pruebas que había en su contra. Para los padres de Tanya, el veredicto les dejó sentimientos encontrados. Estaban devastados al enterarse de toda la verdad, sobre todo porque nadie les había contado lo que realmente le había sucedido a su hija hasta que ya era demasiado tarde. Ninguno de los familiares lo sabía tampoco. Si hubieran sabido lo mal que estaba Tanya, podrían haber ayudado a buscar justicia. Pero Saengdao explicó que su nieta le había pedido que no dijera nada. Tanya sentía una vergüenza tan profunda y miedo a ser juzgada o ridiculizada que prefirió guardarlo todo para sí misma. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?